Hola, buenas noches, grupo. El día de hoy vamos a tener nuestra clase en línea. Yo ya les compartí pantalla. Ustedes pueden visualizar lo que hemos visto la clase pasada respecto a las prestaciones laborales. Recordaremos que estuvimos viendo las licencias. Esto solamente es para retomar lo que vimos. La licencia de maternidad, de adopción, el periodo de lactancia y la licencia de paternidad y adopción y la licencia para padres, como pueden ver en pantalla. De esos temas ya hablamos la clase pasada. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Bueno, vamos a retomar lo de la prestación de la prima de antigüedad. Recordaremos igual que esto ya lo habíamos visto, realizamos el ejercicio y este consiste en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios. ¿Sí? En caso de que no se trabaje el año completo, pues el pago debe ser proporcional de acuerdo al tiempo trabajado de la persona, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver un ejemplo eh, de Jaime, que ha trabajado durante 15 años en la misma empresa y tiene un salario mensual de 15,000 pesos, por lo que entonces su salario diario es de 500. Entonces aquí lo que hacemos son esta operación matemática de 500, que es el salario diario ganado por Jaime por 12 días, ¿ok? Que es lo que nos dice nuestra ley. Multiplicado nos da 6,000 pesos y finalmente se tiene que multiplicar por los años que el trabajador estuvo en la empresa, o sea, 15 años. Entonces esto corresponde de 6,000 por 15 años, nos da una cantidad de 90,000. Y esta sería su prima de antigüedad. Ajá. Sin embargo, el artículo 485 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que la cantidad que se toma como base para el pago de las indemnizaciones no podrá ser al salario mínimo. Y de acuerdo al 486 de la misma ley, si el salario percibido excede del doble del salario mínimo, del área que corresponda, pues se considerará esa cantidad como salario máximo. ¿Sí? En este caso, si excede el doble del salario mínimo. Eso ya lo habíamos visto, lo habíamos hecho. Ahora vamos a pasar a ver el salario y el salario mínimo. Aquí sí les pido de favor que actualicen respecto a la presentación que les envié anteriormente a la de ahorita, porque aquí se me fue compartirles esta imagen, ¿no? De el salario mínimo vigente para 2023 para todo el país. Entonces, esta imagen que ustedes pueden ver aquí, que estoy señalando, es la imagen actual. ¿Sí? La que tenía yo era de este salario. Entonces, ustedes ya lo investigaron de todas formas y ya saben a cuánto corresponde el salario mínimo. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del concepto salario, de dónde viene esta palabra. Bueno, esto es para que lo tengan ustedes presente. Viene del latín salarium, que quiere decir derivado de sal. Era la suma que se daba a los soldados romanos para que se comprasen sal. Era una forma de pago anteriormente, ¿no? En la antigua Roma, cuando existían los romanos, el pater familias, ¿no? El padre de familia, y se pagaba con sal. De hecho, era pues el dinero, ¿no? Y bueno, el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Ahora sí, hablemos de salario mínimo. Ahí lo pueden ver en la imagen. Corresponde a 207,44 para la mayoría del país. Para la frontera norte del país, este corresponde a 312,41 pesos, ¿sí? Solo para la frontera
libre o frontera norte del país. ¿Qué artículo nos habla del salario mínimo? En la Ley Federal del Trabajo, pues es el artículo 90. Este nos dice que es la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Ustedes ya vieron las jornadas de trabajo, lo hemos visto, que tenemos tanto jornadas nocturnas, jornadas mixtas y de tiempos especiales, ¿no? Pero ahorita estamos hablando del salario mínimo, que es la cantidad, ¿no?, que va a recibir un trabajador por justo esas jornadas de trabajo que ya vimos anteriormente. El salario mínimo deberá ser suficiente, ujú, para satisfacer las necesidades normales de una o un jefe de familia en el orden material, social y cultural para proveer a la educación obligatoria de las y los hijos. Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de toda persona trabajadora a la obtención de satisfactores. Y bueno, la fijación anual de los salarios mínimos o la revisión de estos nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia transcurrido. Esto es lo que nos dice, ¿no?, en parte pues sí, la doctrina, ¿no? Este debe de satisfacer las necesidades de la familia y inclusive hay instituciones que protegen el salario mínimo, ¿no?, que son estas instituciones como la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, ¿no?, que vigilan, ¿no?, fijan el salario mínimo establecido. Ajá, y que debe ser acorde a nuestras leyes, ¿no? Y se publica en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, cuando tengan ese chance o alguna curiosidad, pues busquen cuál es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y qué medidas se establece o cómo las aplica, ¿ok? Y bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, esperando que no quede alguna duda de lo que significa salario y salario mínimo y cómo la ley nos habla de cada uno de ellos en la Ley Federal del Trabajo. Y si tienen igual alguna duda, pues saben que me pueden escribir o externarla en clase. Ahora vamos a hablar de las utilidades. Ahí tienen el fundamento legal que va del 117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué son las utilidades? Pues son ganancias, ajá, que obtiene una empresa por el desarrollo de su actividad. ¿Gracias a quién? Pues a los trabajadores. Este es un derecho constitucional que tenemos todos los trabajadores, ¿sí?, por recibir. ¿Por qué? Porque la empresa genera una ganancia, el patrón genera una ganancia, ya sea por su actividad, por su giro comercial, por su servicio, y entonces, evidentemente, los trabajadores deben de obtener esa utilidad. ¿Cuándo se deben de recibir? Bueno, a más tardar el 30 de mayo, en el caso de los trabajadores que laboran para una persona moral, una empresa, mientras que las personas que trabajan para una persona física, pues deberán recibir el pago a más tardar el 29 de junio. ¿Cómo se determinan individualmente las utilidades para los trabajadores? Los trabajadores participarán en las utilidades del patrón de conformidad con el porcentaje que determina la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, el cual a la fecha asciende al 10% de las utilidades netas. Y las utilidades repartibles se dividirán en dos partes iguales. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, la primera parte
se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. Y la segunda se va a repartir en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestados durante el año. ¿Ok? Aquí, como pueden ver, se va a dividir en dos partes y como nos dice, la segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados. ¿Qué quiere decir? Que se refiere al gasto en el que se haya incurrido, pero que todavía no, pues no se ha pagado, ¿sí? Por el trabajo prestado durante ese año. Y se considera como salario la cantidad que perciba el trabajador en efectivo por cuota diaria. Cuando la retribución sea variable, se tomará como salario el promedio de las percepciones obtenidas en el año. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que estas utilidades, ¿no? Evidentemente vienen siendo las ganancias que obtiene una empresa, ¿no? Por su actividad y lo gana por el trabajo, por la mano de obra de los trabajadores que también tienen el derecho de percibir algo de esa ganancia. En este caso es el 10% de las utilidades netas, ¿sí? Y se van a repartir de manera, pues, equitativa. Vamos a hablar ahora de las habitaciones de los trabajadores. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Para dar cumplimiento a esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda. Yo creo que todos hemos escuchado de estos fondos nacional de la vivienda. ¿Cuánto va a aportar? El 5% sobre los salarios de los trabajadores a su servicio. El artículo 137 nos habla del Fondo Nacional de la Vivienda. ¿Cuál será o cuál es más bien su objeto? Crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas para la construcción, reparación o mejoras de su casa, de sus casas habitación y para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Yo por ahí les puse, ¿no? Una imagen del Infonavit, ¿sí? De referente a la ley de instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ¿no? Y bueno, estas casas que se pueden adquirir por medio justo de el instituto. El artículo 138 nos habla de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. ¿Cómo van a ser administrados? Pues por un organismo integrado en forma tripartita. ¿A qué se refiere en forma tripartita? Pues que este instituto o este fondo va a estar integrado tanto por representante del gobierno federal, es decir, del ejecutivo, de los trabajadores, o sea, nosotros, y también de los patrones. Por eso se habla de forma tripartita. El artículo 139 de la ley nos habla que la ley que cree dicho organismo regulará los procedimientos y conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad habitaciones y obtener los créditos a que se refiere el artículo 137 del que ya hablamos, que habla sobre el Fondo Nacional de la Vivienda. Entonces, esos procedimientos, ¿sí? Los podemos encontrar en la página del Infonavit y toda esta información que les he dado
también la pueden encontrar en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Y en la página del Infonavit, ahí podemos encontrar cómo obtener un crédito, qué pasos seguir, qué podemos hacer con el crédito Infonavit, ajá, y cómo se puede comprar, construir vivienda o inclusive pues el préstamo que te dan para remodelar o para pagar tu hipoteca o para comprar inclusive pues ya un terreno. Y en la página pueden encontrar los pasos para solicitar un crédito y para ver, bueno, cuántos puntos, ¿no? Tenemos, por así decirlo, cuánto te puede prestar el Infonavit, los montos, ¿no? A los que tú puedes acceder de acuerdo a lo que tú tengas cotizado. Toda esa información la pueden ver en la página que les dije del Infonavit. Y ahora vamos a hablar de capacitación y adiestramiento. ¿A qué se refiere esta parte? Los patrones podrán convenir con los trabajadores que la capacitación o adiestramiento se proporcione a estos dentro de la misma empresa o fuera de ella, ya sea que la misma empresa los capacite con personal de ahí o contrate a escuelas, a personas certificadas y calificadas para la capacitación. Estas personas deben estar autorizadas, ¿sí? En la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y por ahí, del otro lado, ¿no? Derecho de su pantalla, ahí pueden encontrar que las instituciones, escuelas u organismos especializados, instructores, independientes, que deseen impartir formación, capacitación o adiestramiento, deberán estar autorizados y registrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahí hay un registro como tal, ¿no? De todas estas personas o instituciones que se dedican a la formación y a la capacitación. El artículo 153A de la Ley Federal del Trabajo nos habla que los patrones tienen la obligación, no es si quieren, tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores y estos a recibir capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad conforme a los planes y programas formulados de común acuerdo por el patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores. Eso es lo que nos dice el artículo 153A de la Ley Federal del Trabajo. Es una obligación de los patrones. La capacitación o adiestramiento a que se refiere este artículo, ¿no? Del que ya hablamos, y demás relativos, deberá impartirse al trabajador durante las horas de su jornada de trabajo, salvo que, atendiendo a la naturaleza de los servicios, patrón y trabajador convengan que podrá impartirse pues de otra manera. Pero esto es de manera en que ellos lo convengan, ¿no? Entre el patrón y el trabajador. El artículo 153b nos habla de la capacitación, tendrá por objeto preparar a los trabajadores de nueva contratación y a los demás interesados en ocupar las vacantes o puestos de nueva creación. Mientras que el artículo 153c nos habla que el adiestramiento tendrá por objeto, 1, actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores para incrementar la productividad en las empresas. 2, hacer del conocimiento de los trabajadores sobre los riesgos y peligros a que están expuestos durante el desempeño de sus labores. Normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente para prevenir riesgos de trabajo. 3, incrementar la productividad. Y 4, en general, mejorar el nivel educativo, la competencia laboral y las habilidades de los trabajadores. Aquí esta parte es
toda referente a capacitación y adiestramiento, lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo desde su artículo 153A. Y con esta última diapositiva terminaríamos lo que se refiere a prestaciones laborales, aunado a lo que ustedes investigaron ahora sí que por su cuenta. Esto va a ser parte de la unidad y la actividad que tendríamos en clase y que van a hacer ahora ustedes es referente a, déjenme comparto la otra pantalla, la otra presentación referente al sindicato. ¿Ok? Vamos a darle paso al sindicato. Ustedes se les quedó una tarea que era investigar un sindicato, qué sindicato investigaron, cuál es su estatuto o a qué se refiere, su logo y demás, ¿no? A quién representa de manera muy general. El sindicato, es de acuerdo, bueno, al concepto del diccionario de la Real Academia Española, define o lo define como asociación de trabajadores constituida para la defensa y promoción de intereses profesionales, económicos o sociales de sus miembros. Con esta parte, con este concepto nos vamos a quedar, ¿sí? Vamos a hablar de qué nos dice el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, cómo lo define y lo vamos a ver más adelante, cuál es su actividad o lo que se les va a quedar de tarea. Va a ser lo que hubiésemos hecho en clase, que es exponer su sindicato. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, lo van a hacer en esta ocasión a través de un video, ¿no? Algo muy corto. Si gustan, igual pueden hacerlo en TikTok. No estoy muy familiarizada con la app, pero creo que ahí lo podrían grabar. O si no, bueno, un video muy, muy cortito que no pese mucho. ¿Qué van a exponer en este video? Pues el sindicato que ustedes investigaron, ¿no? Se los pedí de manera impresa, pero apóyense con esta impresión o con lo que ustedes investigaron para realizar su video. Van a explicar brevemente de qué trata su sindicato, ¿sí? De a quién integra, ¿sí? Es decir, a quién defiende, perdón, y su logo, ¿no? Dónde está establecido, desde cuándo, ¿sí? De manera muy general y breve. Y esa sería la actividad que haríamos en esta ocasión de manera virtual, para tener la evidencia de lo que hubiésemos hecho en clase. Y bueno, esto sería todo. Les agradezco la atención y nos estamos viendo en su siguiente clase, que en este caso vendría siendo su examen. Entonces, mucho éxito a todos. Hasta luego.